Marcos capítulo 10, vamos a leer del versículo 46 y hasta el final del capítulo 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias nuevamente por tu misericordia de poder estar en este día unidos con nuestros hermanos para adorarte, para buscarte, para encontrarte en tu palabra, donde tú nos enseñas, tú nos muestras quién eres y la manera en que debemos acercarnos a ti, y nos muestras tu misericordia, tu salvación, tu poder y tu gloria. Te pedimos que tú apliques esta palabra a nuestras vidas, que obres en nosotros, para que esta palabra cumpla el propósito para el que tú nos las das, para el que tú la envías a la tierra. Y pedimos que todo sea para tu gloria, y lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dice el versículo 46: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Jesús y sus discípulos venían desde Capernaum, en la región de Galilea, una región que estaba lejos de esta ciudad, y ellos se dirigían a la ciudad de Jerusalén. Todo esto es el contexto y lo vemos antes, desde el capítulo 10, venían en este viaje que era un poco largo. Ellos se dirigían a la ciudad de Jerusalén. Entonces en su viaje pasaron por esta ciudad de Jericó. El motivo del viaje es que ellos iban a la celebración de la Pascua. Esta era la última Pascua que iba a celebrar Jesús, la que él mismo iba a ser sacrificado. La ciudad de Jericó está como a 30 kilómetros de Jerusalén. Esta, si recuerdan, es la primera ciudad que conquistaron los israelitas cuando entraron a la tierra prometida después de cruzar el Jordán. Y esta ciudad estaba pues a nivel de casi del mar, o sea, estaba muy baja, y Jerusalén estaba arriba, estaba en una colina. Entonces el camino allá es de subida. Jerusalén está como a más de 1000 metros de altura. Entonces en este viaje, al salir de Jericó, iba Jesús y sus discípulos, y dice que iba una gran multitud. Esta multitud estaba formada en gran parte por las personas que se dirigían a la ciudad de Jerusalén para celebrar la Pascua, que vivían en esa región, no solamente en la ciudad de Jericó, sino en las ciudades cercanas,
y el camino que existía, un camino que ya existía, era el que iba de Jericó a Jerusalén. Entonces por eso iban una gran multitud de personas. Este viaje a la ciudad de Jerusalén para celebrar la Pascua era algo obligatorio para los judíos. Entonces era aprovechado por los mendigos para ponerse donde iba a pasar la gente y recibir de ellos pues alguna moneda. Eso es lo que estaba haciendo Bartimeo, el ciego, sentado junto al camino. Su nombre significa hijo de Timeo, Bartimeo. Estaba en una condición de gran necesidad. Era ciego, no podía trabajar, sobre todo en esa época que pues todos los trabajos eran físicos y manuales. Entonces no podía trabajar, dependía totalmente para su sostenimiento de lo que la gente le diera para sobrevivir. Dice el versículo siguiente, el 47: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo no podía ver a Jesús, pero sí podía oír el ruido de la multitud. Y él se dio cuenta de que estaba pasando algo fuera de lo común, estaba pasando algo extraordinario. Y después de preguntar, que no veía, se da cuenta de que quien pasa era Jesús de Nazaret. Seguramente él ya había oído hablar acerca de Jesús, puesto que al recibir la noticia, inmediatamente él se pone a gritar. Y grita: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En ese sentido, Bartimeo es una figura de todos los seres humanos, que somos por naturaleza pobres y ciegos, aunque pensemos que podemos ver, y no nos damos cuenta que no veíamos hasta que Dios abre nuestros ojos ciegos. Mientras esto no ocurre, ni siquiera podemos ver nuestra condición perdida, no vemos nuestra suciedad por el pecado, ni el castigo que nos espera. Tampoco podemos ver a Cristo, tampoco podemos ver su grandeza y la necesidad que tenemos de su misericordia. Como la multitud que acompañaba a Jesús, podían ver con sus ojos físicos los milagros y las obras poderosas que hacía, pero no podían ver su gloria. Todos somos ciegos hasta que Él abre nuestros ojos. Y somos pobres porque el pecado de Adán perdió el paraíso y con él todas nuestras posesiones. Aunque pensamos que lo que tenemos es nuestro, en realidad es del diablo y estamos bajo su dominio hasta que Jesús nos libera. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 5 y 6, donde vemos cómo el diablo le dice a Jesús que todo eso que él ve desde las alturas le fue entregado a él, al diablo. Dice este pasaje: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Por qué comenzó Bartimeo a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Porque tenía fe. Él sabía que Jesús
podía hacer algo por él. En el pasaje no se nos dice cómo llegó a creer que Jesús era el Mesías, pero que él dijera Jesús, hijo de David, pues muestra claramente que él sabía que él era el Mesías, el que estaban esperando, el descendiente de David. Y al igual que todo israelita necesitado, esperaba que la solución de todos sus problemas, incluida su enfermedad, no estaba en el dinero ni en el poder de los médicos, sino en la venida de ese Mesías que esperaban. La fe que tenía es seguro que no fue por algo que vio, entonces fue por algo que oyó. Él, como judío, conocía las profecías y sabía que el Mesías sería un descendiente de David y que abriría los ojos de los ciegos. Eso también era una profecía. Sabía por lo que había oído que Jesús hacía entre el pueblo, desde el principio de su ministerio, estos milagros. Lo que mucha gente hablaba de esto. Ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 23, era el principio del ministerio de Jesús. Y él recorría todas las regiones y la gente veía lo que hacía y lo platicaba, lo comunicaba a los otros. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces Bartimeo había oído hablar de esta manera de Jesús. En este momento en que Bartimeo está ahí sentado en el camino, era ya el final del ministerio de Jesús. Bartimeo había oído hablar de muchos milagros. Uno de ellos es que él había dado la vista, había devuelto la vista a un ciego de nacimiento, algo que hasta ahora es imposible de hacer. No sabemos con certeza si oyó esto, pero lo que sí sabemos es que cuando Jesús pasó, él tenía fe en que Jesús era el Mesías, que era el Redentor, el que salvaría al pueblo de sus pecados. Él sabía lo que necesitaba como para gritarle que tuviera misericordia de él. Dice el versículo 48, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo estaba gritando fuerte, y muchos le reprendían para que callase. Muchos sentían que estaba escandalizando y le pedían que no hiciera ruido. No entendían lo que estaba pasando, no entendían por qué él clamaba con tanta fuerza. Un mendigo sentado a la orilla del camino, y lo reprendían, es decir, lo regañaban, le decían cosas como: cállate, ¿qué te pasa? Escandaloso. Pero él no se dejó desanimar, y en lugar de callarse, clamaba mucho más. Sus gritos eran los de alguien desesperado, como de alguien que se está ahogando y su vida depende de que alguien que pasa lo oiga y lo ayude. Era una fe verdadera. Él sabía que Jesús lo podía ayudar. Sus gritos eran como una mano que se aferra a su única esperanza para no dejarla ir. Esa es la manera como un pecador debe clamar a Dios por medio de la oración. Los ojos no se abrirán si primero no se abre la boca.
Primero se debe clamar y entonces Cristo le abrirá los ojos para que vea. Una oración que no sale desde lo más profundo del corazón no llega a Dios. También tiene que ser una oración insistente. Hay que ir a Cristo con desesperación. Habrá muchos que desanimen, que digan, no, eso no sirve para nada, no te oye. Habrá muchas voces de desánimo, pero hay que saber que Él es nuestra única salida. Y hay que pedirle que tenga misericordia de nosotros. Y si no nos oye, volver a pedirle una y otra vez, con fe, sabiendo que Él es el Mesías, el Redentor que puede salvarnos. Nosotros, igual que Bartimeo, ya hemos oído los milagros que hizo. Ha salvado a otros y también puede salvarnos a nosotros. Insistir hasta ser oídos es la prueba de que hay una fe verdadera. Insistir hasta que el Espíritu Santo nos revele en el alma que nuestros pecados han sido perdonados. Vamos al versículo 49 de nuestro pasaje. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llamo. Al principio, al parecer, Jesús no lo oyó y siguió caminando. Para Bartimeo, su esperanza se iba alejando. Entonces clamaba más, y Jesús se detuvo. ¿Cuál es tu reacción después de un buen tiempo de estar orando y no oír, no ver una respuesta? No debes desalentarte, sino clamar mucho más. Bartimeo no se desanimó ni dejó de clamar, solamente porque parecía que no era escuchado, y porque otros le decían que se callara. Él insistió hasta que Jesús lo mandó llamar. Y entonces los mismos que antes lo desalentaban, ahora lo alentaban. Pero el verdadero ánimo no viene de ellos. El verdadero ánimo viene de Jesús, que lo llama. Ten confianza, levántate, te llama. Él sabe quién lo está llamando. Por la fe que tiene, sabe que Jesús lo llama para sanarlo. Si Jesús llama, su llamado es verdad y garantiza la bendición de los que acuden a su llamado. Y Jesús te está llamando a ti. Eres llamado por Jesús cuando oyes el Evangelio. Él dijo a sus discípulos, vamos a ver en Marcos 16, 15. Él dijo a sus discípulos, Jesús hablando, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Cada vez que tú escuchas el Evangelio, es alguien que está obedeciendo el mandato de Jesús. Los llamados para ti son muchos. El llamado es para todos los hombres, para todas las criaturas. La salvación se ofrece a todos y se ofrece de una manera gratuita. Vamos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 17.
Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El Evangelio se ofrece a todos los que tienen necesidad, a todos los ciegos, a todos los pobres, a todos los que están enfermos. Si tú te reconoces pecador, ten confianza, levántate, te llama. Solo alguien que cree que no lo necesita no acude al llamado, y no es porque no sea llamado, sino porque él cree que ese llamado no es para él. En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 31, vemos esta verdad expresada por el mismo Jesús. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La invitación es muy grande y se debe hacer notar que nunca nadie ha sido rechazado cuando ha oído la invitación, ni lo será nunca. Ven a Cristo ahora, de inmediato. Ven ahora. Ten confianza. Levántate. Él te llama. Este llamado es para todos, pero no todos vienen. Aunque hayan oído el Evangelio y aunque hayan oído el mensaje, no quieren venir. Es el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 39 y 40. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El llamado para que sea escuchado, el Espíritu Santo lo dirige a personas en particular, y cuando el llamado llega, no es resistido, o si es resistido por algún tiempo, al fin se rinde, de manera que el hombre queda obligado a venir. Es un llamado que no puede ser resistido cuando es hecho por Dios. Había dos hermanos pescando y Jesús les dijo: síganme. Abandonaron sus redes y le siguieron. Mateo, el publicano, estaba sentado al banco de los tributos públicos, cobrando los impuestos, ahí apuntando en su libro. Y Jesús le dijo: sígueme. Mateo se levantó y lo siguió inmediatamente. Otro hombre, cobrador de impuestos, se había trepado en un árbol, porque siendo de pequeña estatura, no podía ver por encima de la cabeza de la multitud. Cuando veía hacia abajo, entre las ramas del árbol,
Jesús se detuvo frente al árbol y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pase a tu casa. Y Zaqueo bajó. ¿Qué otra cosa podía hacer? El Espíritu de Dios había hecho un llamado eficaz. Y Cristo estaba poco tiempo después en la casa de este hombre. Y este hombre dio evidencia de un cambio en su corazón. Bartimeo había oído hablar de Jesús y fue llamado desde antes de que Jesús estuviera pasando por donde él estaba. Él no lo sabía, pero cuando Jesús lo llamó, él no podía dejar de venir. Oyó: levántate, como tú estás oyendo hoy. No dudes, ten confianza, te llama. Dice el versículo 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Bartimeo estaba determinado. Nada lo había desanimado. En verdad el llamado había sido eficaz. Y para él lo más importante en su vida era estar frente al Mesías para que lo sanara. Era un mendigo y todo lo que tenía era una capa. Eran todas sus posesiones. Pero estar frente al Redentor era lo más importante. Todo lo demás no valía nada, no servía para nada, y la arrojó, la aventó lejos. De la misma manera, debes arrojar lejos todo lo que te estorbe para venir a Cristo y hallar la salvación. Renuncia de inmediato a cada hábito y a cada pecado que te estorba para venir a Cristo. No hay nada, ninguna posesión, ningún placer que valga la pena conservar si el precio es tu alma. El versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Bartimeo está frente a Jesús ya sin nada que le estorbe, sin nada propio, y así es como hay que venir a Jesús. Y Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Acaso quería el mendigo una limosna? Quiere que piense con cuidado cuál es su necesidad más grande, su mayor deseo. Quiere establecer una comunión con Él, para que su fe fuera más allá de una convicción de que Jesús podía hacer milagros. Jesús quería que él entendiera que verdaderamente estaba interesado en él, en su persona, en sus necesidades, y que él en verdad quería ayudarlo. Le pregunta no porque no supiera lo que quería, sino para probarlo. Alguien pudiera pensar que como mendigo, su grito de ayuda era algo que él había aprendido de memoria para llamar la atención a la gente que pasaba. También le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Para que la multitud viera que Bartimeo sabía lo que necesitaba. Como si le hubiera dicho: yo sé que eres el Mesías y que el poder y la misericordia están en tus manos. Entonces él contestó: Maestro, que recobre la vista.
Maestro es un título de reverencia, usado en otros pasajes como Señor, reconociéndolo como Rey, como el Mesías mismo. Bartimeo sabía ante quién estaba. Dice el versículo 52. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Tan pronto como hace su petición, él recibe el don de la vista. El tiempo que había pasado desde que oyó hablar de Jesús hasta ese momento era quizá un tiempo largo, pero la conversión es en un instante. La regeneración equivale a la resurrección. Es pasar de muerte a vida, como Lázaro, que estaba en su tumba, estaba muerto, pero en el instante en que Jesús lo llamó, él volvió a vivir. La regeneración es en un instante y la justificación se da en ese mismo momento. Estamos llenos de pecado y un instante después nuestros pecados ya fueron perdonados. De la misma manera, Bartimeo vio enseguida. Jesús lo sanó y lo elogió, o lo ayudó y lo alabó. Vete, tu fe te ha salvado. Se puede decir que Cristo premia sus propios dones en el hombre. Esto es que el sentido de recompensa o pago divino en la Biblia es diferente a la manera humana. La fe es un don de Dios, es un regalo que Dios da. Sin embargo, aquí lo premia, no por mérito humano, sino como una muestra de su amor. Dios solo y únicamente se glorifica a sí mismo, y cuando lo glorificamos a Él, nos premia o nos beneficia, nos da el bien de su gracia y nos premia con el bien de su gloria. Le dijo: vete. Esto es como si hubiera dicho: sigue tu propio camino. Si nuestro mayor deseo es buscar que Jesús nos bendiga, entonces no vamos a alejarnos de Él. Bartimeo vino por una bendición, la consiguió y se le dio la opción de irse. Ya estando bendecido, ya teniendo lo que quería, podía irse, regresar a su camino anterior. Y sucedió que lo que por necesidad pasa con aquel quien conoce a Jesús. A partir de ese instante, la persona deja su propio camino y sigue el camino de los que aman a Jesús. Él sabía que era mejor seguirlo, y así lo hizo. Siguió a Jesús en el camino. La fe verdadera afecta el corazón y la voluntad del hombre. Bartimeo creyó y siguió a Jesús. En cambio, hay quienes creen solo el aspecto histórico de la Biblia. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a Hechos 26, 27. Hay muchos que creen que sí, que la Biblia es verdad, que la Biblia
narra la historia y que eso que está ahí es verdad, pero hasta ahí. Aquí en Hechos 26, 27, Pablo habla y le dice, ¿crees, oh rey Agripa, en los profetas? Yo sé que crees. De cierta manera creía que habían existido, creían que habían dicho lo que habían dicho, pero no creía con una fe salvadora, no creía en verdad. Hay otra fe que creen la majestad y la omnipotencia de Cristo, pero no confían en sus promesas. Vino a él el tentador, a Jesús, dice en Mateo 4:3, vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Hay otros que sienten el poder de Dios en sus mentes, pero tampoco de ahí pasa. En Hechos 24-25 pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Además, hay una fe que imita el poder de los apóstoles en hacer milagros y cura enfermedades con la imposición de las manos, pero no ama al Señor Jesús. Vamos a Mateo 7, versículo 22. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, pero no aman a Jesús. También hay una fe que cree estar yendo al cielo, pero su conducta los lleva directo al infierno. Ninguna de esas fue la fe de Bartimeo, sino aquella que cree en Jesús, que confía en su misericordia y vive de acuerdo a la esperanza de su gloria eterna. Esa es la fe que Cristo elogia y fortalece. Bartimeo halló dulzura y hermosura en Cristo. Fue sabio y conveniente de su parte no irse, sino seguirlo. La Biblia enseña que no siempre las personas favorecidas por Cristo le siguen. Hay quienes no lo siguen a pesar de haber recibido dones. Vamos a Lucas, el Evangelio de Lucas 17, versículos 17 y 18. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino a este extranjero. 10 leprosos fueron sanados, y solo uno volvió a él agradecido. Dicho de otro modo,
que el caso de Bartimeo es una ilustración de esto. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso hizo. Se negó a sí mismo y lo siguió. Tan pronto como creyó, su fe fue probada y pasó la prueba. Su fe era verdadera. Siguió a Cristo. Tu fe solo es verdadera si sigues a Cristo. Si recibes el don, si recibes una bendición y regresas a tu vida anterior, si te alejas de Cristo, tu fe no es una fe verdadera. Tu fe te ha salvado. Aquí Cristo consuela y da un fuerte estímulo a la fe de Bartimeo. Claramente le informa que la fe fue el medio por el que le devolvió la vista. Y enseguida le muestra que al crecer esa fe en Jesús, por el milagro que había recibido, no solamente recibió la vista, además lo salvó. Es como la energía eléctrica que enciende un foco. La electricidad es lo que lo enciende y el cable es el medio por el que llega al foco. La frase se compone de dos partes: el medio, tu fe, y el resultado, te ha salvado. Tu fe. Es cierto que la fe es un don de Dios y que tan pronto te la da, es tuya para siempre. Nada ni nadie, ni en los cielos ni en la tierra, puede quitártela. Es tuya, aún más que tu vida física. Todo lo que tú has adquirido en la tierra, sin duda lo vas a perder, excepto tu fe. Esa la vas a tener contigo para siempre. Es una fe por mandato divino. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Creer en Jesucristo, tener fe en Jesucristo, es un mandato divino. Tu fe es más tuya que cualquier otra cosa. Por eso cuando Dios la da, dice tu fe. Se lo dio a Bartimeo y le dice tu fe. Esta fe que salva, como la de Bartimeo, tu fe te ha salvado. Es la fe. Y el Señor la da usando los medios. La fe es por oír la palabra de Dios. La fe que salva es una sola. Un Señor, una fe. Es la fe revelada en el Evangelio. Tiene dos partes fundamentales. Una fe es una fe con arrepentimiento, que se duele por haber pecado contra Dios y al mismo tiempo ve a Cristo con agrado y muriendo por el pecado en su lugar.
sustitución de Cristo en lugar del pecador para el pago de los pecados es una parte fundamental del Evangelio, una parte fundamental de la fe. Por otro lado, esta fe se somete bajo la palabra de Dios. Bartimeo se vio incapaz de ayudarse a sí mismo y confió en Cristo. Además, su fe fue vista por sus obras. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Se vio incapaz, obró y confió. Eso es fe. Te ha salvado. La fe es el medio de traer salud al cuerpo, consolación al alma y salvación a todo nuestro ser. Es un medio, no una causa. Como si dijera, la cuchara alimenta la boca. Nadie piensa que uno se come la cuchara, sino es que ella trae la comida, es el medio que trae la comida para ser masticada. Así la fe trae salvación de Cristo para el alma. No sabemos tampoco desde cuándo estaba ciego, y sabemos que la dificultad para sanar a un ciego no es por el tiempo que tenga de estar ciego. Es muy difícil de sanar, es algo muy difícil todavía, pero la fe puede. Aunque no fue la fe, sino Cristo. La fe es el medio para el alimento, para la bendición, que es Cristo. Así cuando dice, tu fe te ha salvado, puede decirse, no tu fe, sino Cristo, el poder de Cristo. Miremos de cerca la escena para ver su fe por sus obras. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Fue humilde. Jesús le llamó y vino enseguida. Su fe de que Jesús era el Mesías esperado fue probada y triunfó. Luego, habiéndolo visto como el Cristo o el Hijo de Dios, fue salvo. Fue sanado de su enfermedad, mostró su sabiduría. Enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo vino pidiendo la salud del cuerpo. Vio a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías. Entonces respondió a su ruego y además salvó su alma. Los hombres que estaban ahí, esa multitud que venía caminando con Jesús en el camino, lo vieron dando la gloria a Dios, oyeron el clamor, fueron testigos de su rapidez en venir a Cristo, pero no vieron ni podían ver su fe. La fe solo puede ser vista por Dios y ser alabada por Él. Los hombres solo pueden ver nuestra fe por medio de nuestras palabras y por medio de nuestra conducta. En cambio, Cristo ve lo que el hombre no puede ver. Nosotros miramos la apariencia, pero Cristo
ve el corazón, ve lo que hay en tu corazón. Tu fe te ha salvado. Bartimeo vio la realidad del mundo invisible. Vio a Cristo reinando, lo vio como rey, como el Mesías, un rey. Vio su gloria y su poder, y así pidió un milagro. Y en ese mismo mundo espiritual, Cristo respondió, estando Él caminando sobre la tierra, pero en la esfera de lo que no se ve. Cuando una persona nace de nuevo, habla con Cristo, ese lenguaje. Cristo le habla y la persona anda en una vida nueva. Dios te ha dado muchas bendiciones. ¿Tienes salud? ¿Tienes una familia? ¿Tienes alimento? ¿Tienes un techo? ¿Tienes una mente? ¿Tienes una inteligencia? Una pregunta mucho más importante. ¿Tienes fe en Cristo? Si no la tienes, es el momento para pedirle que te dé la fe que te lleve al arrepentimiento y a confiar tu vida, tus aspiraciones y tu conducta al Rey Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias nuevamente por tu palabra. Te pedimos que por tu Espíritu tú nos llames, que nos des esa fe que necesitamos para ver a Cristo como lo que es, como el Rey, como el Salvador, como el Redentor, como el que nos va a devolver la vista, que nos va a abrir nuestros ojos para que podamos ver la gloria y la salvación de Cristo. Obra tú, danos la fe, haláganos después por tener esa fe. Ayúdanos, Padre. Si hay alguien que no te conozca como debe conocerte, tú obra por tu Espíritu, Señor. Llámanos, que no podemos resistir ese llamado. De esa manera, llámanos, Padre. Y que todo sea para tu gloria, lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.